hablar siempre todo el tiempo, no el concepto de adyacencia. Básicamente van a decir que dos vértices son adyacentes si hay un arco que los une. Eso en general, particularmente en los grafos no dirigidos. Pero si hablan de grafos dirigidos, un vértice B es adyacente a A, si existe, fíjense, si existe un arco dirigido, o sea, una línea con punta de flecha, que sale desde el vértice A y llega al vértice B. Entonces, eso no se va a olvidar. Porque a veces, ya me ha pasado, siempre les comento esto, no fue consecutivo, pero en un par de semestres habían unos 2 o 3 muchachos que confundieron el concepto, lo entendieron al revés, y siempre resolvieron sus exámenes al revés, entonces pues estaban mal sus respuestas. Entonces no se olviden, B es adyacente a A si hay una flecha que sale de A y llega a B, en un grafo dirigido. En general, en grafos no dirigidos, basta que haya una línea, como no es no dirigida, A es adyacente a B y B es adyacente a A. Por eso que dice que son adyacentes. ¿Ya? Otro concepto que hay que vale la pena y es necesario aprender es el concepto de conexión en los grafos. ¿Ya? Entonces, los grafos no dirigidos se dicen que son grafos conexos siempre y cuando haya un camino entre cualquier par de vértices. A ver, ¿ya? En los grafos dirigidos, ya ahí se da 2 situaciones para considerarlo conexo a un grafo. Ya que como las flechas tienen sentido, no son bidireccionales, entonces un grafo dirigido puede ser fuertemente conexo si cumple lo que habíamos establecido para un grafo no dirigido, que quiere decir que entre cualquier par de vértices hay camino. ¿Ya? Ahorita vamos a ver el concepto de camino y lo vamos a tratar de aclarar con. Y un grafo es débilmente conexo si no hay camino entre cualquier par de vértices, pero si ustedes le quitan las puntas de flecha, o sea, si lo dibujan sin las puntas de flecha, y parece un grafo dirigido conexo, entonces es débilmente conexo. ¿Ya? Y vamos a llamar a un grafo completo, tanto para un grafo dirigido como para un grafo no dirigido, cuando ese grafo tiene un vértice que sale de él y que llega a otro, y así sucesivamente para todos los otros vértices y al revés. ¿Ya? O sea que hay un camino de longitud 1 entre cualquier par de vértices en dicho grafo. ¿Ya? Entonces, otro concepto que vamos a hablar, permítame aclararlo eso antes de seguir con esto. Entonces, puede ser que ustedes tengan un grafo así. ¿Se está viendo la pizarra? Sí, sí. Ya. Por ejemplo, ustedes tienen este grafo no dirigido. ¿Ya? Este grafo no dirigido sí es conexo. ¿Por qué? Si ustedes tratan de salir, por ejemplo, desde este vértice, voy a ponerlo con otro color. Desde aquí pueden llegar a cualquiera de los otros. Si se paran desde aquí, pueden llegar a cualquiera de los otros. Si se paran desde aquí, pueden llegar a cualquiera de los otros. Si se paran desde aquí, también pueden llegar a cualquiera de los otros y también acá. Claro, entonces ese es conexo. Pero si, por ejemplo, este grafo tuviera algo así, vamos a dibujarlo con el mismo color. Ahí ya no es conexo. ¿Por qué? Por ejemplo, nomás, si se paran en este vértice y quieren ir a todos los otros, no pueden llegar más que hasta el 5. O si se paran aquí, pueden llegar a todos los que están
en ese primer bloque, pero no pueden llegar al 5 ni al 6. Entonces ese grafo no dirigido es no conexo. Normalmente esto, cuando veamos un grafo que esté estructurado de esta manera, que tenga esta representación gráfica, a esto de acá le vamos a llamar que esto es una isla, que está formado por los miembros que ustedes están viendo ahí en la figura, y toda esta parte de acá la vamos a llamar otra isla. ¿Ya? Eso particularmente en grafos no dirigidos. ¿Ya? Vamos a eliminar esto. Y vamos a ver el caso que normalmente les cuesta ver. Particularmente en los grafos dirigidos, ¿ya? Ustedes pueden tener la situación tengan así, ahí, que tengan ahí, aquí, ¿ya? Y así más todavía. ¿Ya? En este caso, lo que ustedes están viendo es un grafo que es conexo, pero es débilmente conexo. Ustedes dirán, ¿cómo sé que es débilmente? Porque no lo entiendo. Débilmente conexo. Es débilmente conexo, ¿por qué? Porque no pueden pararse en cualquier vértice y llegar a todos los otros. Ejemplo, si ustedes se paran acá, no pueden llegar a ningún vértice, solo pueden llegar a él mismo, a donde están parados. Si ustedes se paran aquí, pueden llegar a todos menos al uno. Entonces, es débilmente conexo. ¿Por qué? Porque si ustedes le quitan la punta de flecha, lo voy a dibujar con rojo, sin punta de flecha, miren. Si usan las líneas rojas, pueden llegar a cualquier vértice, ¿cierto? Pero si van directamente por la representación que utiliza, si quieren, las líneas de flecha, porque es un grafo dirigido, entonces no es débilmente conexo, no es fuertemente conexo. Cuando es un grafo fuertemente conexo, lo voy a hacer con otro ejemplo para no borrarlo, que no está difícil. Entonces, veamos un... Por ejemplo, este es un grafo fuertemente conexo. Cuando se hace la diferencia entre fuerte y débil, la conexión fuerte y débil, solamente se hace en los grafos con una modelo. La diferencia con menos llegar a cualquiera de los otros, al 0, al 3 y al 2. Si se paran en el 3, lo mismo. Si se paran en el 2, igual. Entonces, es fuertemente conectado. ¿Ya? Esto para que lo tomen en cuenta. Y ya en cualquiera de los lados del producto, por ejemplo, acá voy a introducir con negro. ¿Ya? Ahí ya no es ni fuerte ni débil, ya no es conexo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si me paro en uno, no puedo ir a ningún lado. Informático, ¿no? En un 5 por acá. Solo puedo ir por más que así. Los otros y de cualquiera de los otros no puede llegar a la zona. Entonces ahí ya no son conexos. ¿Ya? Lo que hablaba del grafo completo es, por ejemplo, un grafo que tiene la posibilidad de ir a cualquiera de los otros vértices con una sola arista.
Este, por ejemplo, es un grafo no dirigido fuertemente conectado. Por ejemplo, de 0 a 1 pueden ir un solo salto, de 0 a 2 pueden ir un solo salto y así sucesivamente. Si le pongo un 3 acá para que sea completo, acá, poner aquí, necesito otro por aquí. Ese sería fuertemente conectado. Porque pueden ir, pero un grafo conexo completo. Porque pueden ir con una sola arista a cualquiera de los otros. Lo mismo pasaría con un grafo dirigido. Ustedes dibujan el grafo dirigido, por ejemplo, ahí, para que sea fuertemente conectado, para que sea completo, ustedes tendrían que tener algo así. Así solamente sería fuerte, para que sea completo. Que noten la diferencia, ¿ya? Ya que estamos acá en la pizarra, no deje de aprovechar lo que estamos garabateando, hablemos sobre lo que les estaba en la presentación, que es el grado. Cuando hablamos de grado, normalmente se habla de grado de un vértice. Vamos a hacerlo más grande. Entonces yo tengo un grafo, por ejemplo, ahí. No dirigido. Cuando hablan de grado de un vértice, se refiere al número de aristas que contiene ese vértice. Cuando hablamos de forma general en un grafo no dirigido. Y vemos como ejemplo este de acá, el grado de este vértice. Y vemos como ejemplo este de acá, el grado de este vértice. Digamos como ejemplo este de acá, el grado de este vértice. Ahora, si tuviéramos un vértice que no tiene arista, pues su grado es 0. Mira cómo podría ser. Que no está conectado con ningún. Por ejemplo, contémosle un 5. Entonces ahí, el grado de este vértice 5 es 0. ¿Ven? Cuando hablamos de grado. En un grafo dirigido, ahí hay que hacer una diferencia. Un vértice 0. Si no se me escucha, jóvenes, me lo van a hacer saber, ¿ya? Viene por acá. Y pongamos acá. Entonces, en este grafo dirigido, tal vez ustedes piensen que estamos volviendo a llevar a una materia que ya llevaron, porque ustedes ya han visto grafos, ¿no es cierto? ¿O no han visto grafos? ¿Mm? Sí, en estructuras discretas. En estructura discreta, ¿no es cierto? Sí. Entonces, deben aprovechar los conceptos que ustedes tenían en ese entonces. Lo que vamos a ver es reforzar y a ver implementaciones, porque en grafos, sobre todo en lo que vamos a ver en la siguiente unidad, hay muchas aplicaciones interesantes. Hay una gran cantidad de algoritmos para resolver muchos problemas reales. Nosotros vamos a ver unos poquititos, ¿ya? Que no nos alcanzaría tal vez en la mitad del semestre para ver y explicar todos esos. Pero es más interesante, desde mi punto de vista particular, lo que se puede hacer en grafos. Porque lo que hemos visto en árboles, como no hemos limitado solo a búsqueda, hemos visto búsqueda. Obviamente los árboles son útiles para otras cosas más que habíamos visto al principio del semestre. Pero en este caso, en los grafos, vamos a ver otras cosas. Acá hay que hacer una diferenciación entre grado de entrada y grado de salida.
de un vértice. Y básicamente el grado de entrada de un vértice es el número de arcos que llegan al vértice. Por ejemplo, el grado de entrada de este de acá es 2, porque llegan 2 vértices a ese vértice. 2 aristas a ese vértice. ¿Ya? Y su grado de salida, voy a hacer así, su grado de salida es 0. Porque el grado de salida de un vértice es el número de arcos que salen de dicho vértice. En ese vértice 3, 2 flechas llegan, entonces su grado de entrada es 2. 0 flechas salen, entonces su grado de salida es 0. Entonces hay que hacer la diferencia en grafos no dirigidos, hablamos en general de grados, que no hay sentido o es bidireccional si quieren el sentido. Si tratamos de hablar de grado de entrada y salida, van a ver que el grado de entrada y salida es el mismo en cada vértice. Si su grado de entrada es 2, su de salida también es 2, si es 3, es 3. Pero en el grafo dirigido hay que hacer esa diferenciación y no necesariamente va a coincidir porque va a depender del número de flechas que tengan, ¿cierto? Para que lo tomen en cuenta. ¿Ya? Eso en cuanto a lo que es el grado en grafos dirigidos y en grafos no dirigidos. Y ya que estamos acá, tanto que les he dicho de camino, tenemos que explicar qué es el camino. ¿Ya? Y básicamente, el camino entre un par de vértices está dado por aquella secuencia de vértices que están conectados por aristas, ¿ya? Que pertenecen al grafo. No me estoy inventando nada. Un ejemplo. Por ejemplo, en este grafo de acá, ¿ya? Hay un camino de 1 a 3. ¿Y cómo está formado? Está formado por el vértice 1, por el vértice 0, por el vértice 2 y por el vértice 3. Ese sería un camino. Porque fíjense, pertenecen las aristas. Entonces, otro camino entre el vértice 1 y 3 podría ser 1, 0, 3 directamente. Porque fíjense, esas aristas también pertenecen al grafo. ¿No ven? A eso se llama camino. No puedo decir que el camino de 1 a 3 existe directo. Esto no es verdad porque no existe. ¿No es cierto? No existe. Esto sí es correcto y esto es correcto, pero esto no, porque eso no hay en el grafo. Lo mismo pasa acá. ¿Ya? Si decimos que hay un camino de un vértice A a un vértice B, es porque hay una secuencia de vértices intermedios que están conectados y con aristas que pertenecen a ese grafo dirigido, y no me estoy inventando nada. Por ejemplo, si voy de 0 a 2, hay un camino. ¿Qué? ¿Por qué la secuencia de 0 a 2? Porque existe ese camino. ¿No? No puedo decir que hay de 2 a 0, eso no hay, ¿no es cierto? Esto no. ¿Por qué? Porque no existe una arista que los conecte. Sí puedo decir que hay un camino de 0 a 3, de 0 a 3. ¿Y cuál es la secuencia? Voy de 0, luego a 1. Puedo ir a 3 directamente, pero puedo pasar por 4 y luego a 3. Esto sí es correcto porque existe, ¿no es cierto? 1, 2, 3, y esa es la secuencia. Normalmente, el número de vértices que utilizo para llegar de un vértice A a un vértice B, más los dos vértices del origen y el destino, me indican que la cantidad de aristas que yo voy a usar es uno menos. Por ejemplo, ahí tengo 4 vértices, entonces estoy usando 3 aristas. ¿Está claro? Entonces, eso es a lo que vamos a llamar camino, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos representar un grafo, si quieren, en computación? Hay varias maneras. Nosotros vamos a ejemplificar, si quieren, 2 de esas maneras que hay de representar un grafo, y vamos a utilizar particularmente uno para resolver nuestros problemas. ¿Ya? Normalmente para representar, si quieren, representar grafos
existe lo que se llama, y que nosotros vamos a ver, matriz de adyacencia. Y lo que se llama listas de adyacencia. ¿Ya? Hay otra que también se llaman listas de incidencia, pero nosotros no la vamos a ver. Y básicamente en esta de acá, por ejemplo, como su nombre lo dice, vamos a formar una matriz. ¿Ya? Normalmente una matriz cuadrada, o sea, de n por n, donde n es el número de vértices que forman parte del grafo o que pertenecen al grafo. Los vértices en esta matriz de adyacencia se marcan con 1, si es que existe el vértice, en la posición IJ de que es la matriz, indicando que del vértice I al vértice J hay una arista. Entonces marcamos con 1. Donde se marcan con 0 quiere decir que no hay arista. En el caso de la lista de adyacencia, normalmente, dependiendo de cómo se represente, se pueden o no almacenar los vértices en la representación gráfica. Igual en las matrices de adyacencia se pueden o no almacenar en la estructura los vértices, pero no son necesarios. Podemos dejar como un problema fuera del grafo la representación real de los vértices y simplemente manejar números de 0 en adelante, como ya estaba manejando en la pizarra. ¿Ya? Entonces, independientemente de que se guarden o no se guarden los vértices en la lista de adyacencia, lo que se tiene, como dice su nombre, son listas de adyacencia, o sea, listas que indican qué vértices son adyacentes al vértice I. Entonces, si yo tengo un vértice I y tiene adyacentes, entonces en esa lista van a aparecer esos vértices que son adyacentes al vértice I. Normalmente no va a haber repetidos, ¿ya? No tendría sentido que haya repetidos, que no repintamos si quieren nosotros una arista. Y los adyacentes van a estar normalmente ordenados en las listas. Permítanme mostrarles la presentación para que veamos de qué les estoy hablando. Por ejemplo, ese grafo que tiene esos 5 vértices. Vamos a formar una matriz de 4 por 4. En lenguajes como en C, en Java y otros similares, ¿ya? Los índices siempre empiezan desde 0, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que podría ser muy fácil representar los grafos sin almacenar los vértices, dejándolos por fuera la representación de vértices. Y definimos una matriz de n por n, o sea, en este 4 de 5 por 5, o sea, desde la posición 0 hasta la posición 4. Y, si ustedes se fijan, en este grafo, vamos a garabatear un poco otra vez. Como es un grafo no dirigido, fíjense, de 0 a 3, de 0 a 3 aquí hay un 1. Y como es no dirigido, tiene que haber al revés también, de 3 a 0. Aquí. ¿Cierto? Y así se representa una matriz de adyacencia, bueno, colocando 1 en todas las posiciones que indican la existencia de una arista. Particularmente en este grafo no dirigido, ¿ya? Si ustedes recuerdan de lo que llevaron en alguna materia anterior, están formando una matriz simétrica, ¿ya? Porque si se fijan sobre la diagonal principal, tienen ustedes, vamos a marcar la diagonal principal, que es esta. Lo que tienen abajo también lo tienen reflejado arriba de esa diagonal, ¿ya? Entonces es una matriz simétrica, ¿ya? Particularmente en un grafo dirigido, no necesariamente les va a salir una matriz simétrica, ¿ya? Si ustedes notan acá, por ejemplo, este vértice, voy a marcar de nuevo,
de 0 a 4, indica que en la posición 0, 4 debería haber un 1. Pero como no hay una flecha de vuelta, no debería haber en esta matriz un 1 en la posición 4, 0. Y fíjense, no hay, es 0. Entonces, esa es la forma de representar todas y cada una de las adyacencias en la matriz de adyacencia. Fíjense que en este caso realmente nosotros no sabemos si los valores de los vértices son 0, 1, 2, 3, 4, porque no interesa. Por ahí son ciudades, por ahí son Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, no sé, Tarija, y pónganle, o departamento, perdón, Beni, no sabemos. Eso podemos dejarlo por fuera del grafo. Yo normalmente he optado por ya no incluirlo los vértices dentro del grafo porque me da la libertad de poder trabajar más fácil con los números, ¿ya? Y total, yo puedo controlar según cómo vaya agregando vértices fuera del grafo, saber cuál vértice está relacionado con qué número, ¿ya? Ahora, con respecto a las listas de adyacencias, fíjense, en este caso no estamos almacenando tampoco los vértices en el grafo, simplemente hay una lista de listas. Fíjense que las listas ustedes pueden acceder por posiciones, ¿no es cierto? Y esa lista que está disponible en Java lo permite, ¿ya? Entonces, cada vez que yo agrego un vértice, tranquilamente lo que hago es agregar un elemento en esa lista que la he dibujado verticalmente. Y cada vez que quiero representar una adyacencia, agrego un elemento en dicha lista. Fíjense acá, particularmente este vértice de acá, lo voy a marcar, tiene dos adyacentes, que son, ¿cuáles? Son el 2 y son el 0. Entonces quiere decir que en su lista de adyacencia, que es esta es su lista de adyacencia del 1, debería haber dos elementos. ¿Cuáles elementos? El 0 y el 2. Ordenados, fíjense, 0 y 2. Entonces fíjense, esta es una lista. Voy a marcarlo con otro color. Y cada elemento de la lista que tiene otra lista, ¿ya? Entonces, por cada vértice que hay en el grafo, yo voy a tener una lista. Si yo tengo 4 vértices, voy a tener una lista. Puede ser que yo tenga un vértice adicional 3 acá, y si no tiene elementos, voy a tener esa lista número 3 vacía, pero la voy a tener. Supongan que yo agrego acá. Entonces aquí va a venir el 3 y sin nada, vacío, ¿ya? Si es que hubiera un vértice número 3, ¿ya? En este caso no lo hay, ¿ya? Otra forma también es, fíjense, tienen listas doblemente enlazadas y particularmente en esta lista, miren, se está guardando el valor del vértice. Que si ustedes se dan cuenta acá atrás no es necesario, porque si la lista se puede acceder por posición, no es necesario guardar el valor del vértice. Cuando digo estoy guardando el valor del vértice, me refiero en la estructura vertical. La que sí hace falta es estos valores de acá, porque así yo sé las adyacencias. Pero las que no hace falta es esta de acá, sobre todo si estamos manejando directamente posiciones y no el verdadero valor del vértice, ¿ya? Eso para que lo tomemos en cuenta. Aquí tenemos, por ejemplo, una lista de adyacencias de un grafo dirigido. Fíjense que el vértice 0, como no sale ninguna arista de ese vértice, ninguna flecha, fíjense, esa lista está vacía. No es que no exista la lista. No es lo mismo una variable nula que una variable que esté vacía. La variable vacía, aquí, en caso particular de una lista, por ejemplo, es que está instanciada la lista, solo que no tiene elementos. Cuando no está instanciada, pues una referencia nula. Entonces no podemos agregarle elementos mientras no lo instanciemos, ¿ya? Eso para que lo tomen en cuenta, ¿ya? Entonces, en la clase grafo que nosotros manejemos y no representamos o no almacenamos los vértices, por lo menos debemos implementar los métodos para insertar vértices e insertar aristas, ¿ya? Para eliminar vértices y eliminar aristas. Algunos libros no lo implementan estos dos métodos, nosotros lo vamos a implementar. También para ver la cantidad de vértices y la cantidad de aristas, tanto para grafos dirigidos como para grafos no dirigidos, ¿ya? O
podría ser esta una representación. Ya, vamos a ver, tomar una parecida a esta, en donde si se fijan, lo que vamos a rescatar de esta presentación es que tenemos en la estructura una lista de listas de enteros. Entonces, si se dan cuenta, realmente en el grafo no estaríamos guardando el valor del vértice. Ahora, si queremos ingresar y almacenar el verdadero valor del vértice en la lista, ahí fíjense en el insertar vértice ya necesitamos mandarle el valor del vértice. Le he puesto un genérico. Para insertar arista igual, para eliminar vértice también. Y en todos los casos se necesita mandar el verdadero valor del vértice, ya no una referencia a la posición donde está almacenado dentro de nuestra representación. Ahí en esos casos entonces necesitamos una lista con los vértices y una lista de listas de enteros. ¿Ya? En la lista de vértices van a estar los vértices, para la redundancia, y en la lista de listas de enteros sus adyacencias. Otro lo que hacen cuando quieren representar o quieren guardar, si quieren, en el grafo su vértice, lo que hacen es que tienen una lista, le llaman de vértices si quieren. Y este subvértice tiene en su representación gráfica, si quieren, vamos a ponerle aquí. ¿Ya? Si quieren, hagámoslo genérico. Tienen en cada vértice tienen el vértice, que es un genérico. Y acá tienen una lista. De enteros. Al final, si se dan cuenta, esto sería lo mismo que hacer la representación que les estaba mostrando al último. ¿Ya? Está lo mismo. Ah. Bien. ¿Qué es importante acá? Aparte de tener las operaciones básicas de un grafo, es saber recorrerlo. Y básicamente vamos a tener dos recorridos. Si se recuerdan, en árboles yo les dije que los árboles eran un caso particular de las estructuras llamadas grafos. ¿Ya? Entonces, un grafo en el fondo, con ciertas restricciones, es un árbol. O si quieren, un árbol es un tipo especial de grafo. Y si se recuerdan, en árboles teníamos los recorridos por niveles y los tres recorridos por orden, inorden y preorden. Estos recorridos por orden, inorden y preorden son recorridos en profundidad. Y el recorrido por niveles es un recorrido que se llama recorrido en anchura o en amplitud. ¿Ya? Entonces, básicamente, en un grafo tienen esas dos formas de recorrer el grafo. La otra diferencia, o la gran diferencia, si quieren, es que yo puedo recorrer un grafo partiendo de cualquier vértice. En el caso del árbol, nosotros partíamos de un elemento, de un nodo en particular que se llamaba raíz. Y en los grafos podemos empezar en cualquier nodo, en cualquier vértice. Simplemente que, por ejemplo, en el recorrido en los árboles no recibíamos desde dónde, porque ya sabíamos desde dónde podíamos empezar a navegar. En este caso, los recorridos necesitan recibir desde dónde voy a empezar a navegar, ¿ya? Entonces, el recorrido en amplitud, fíjense, normalmente comienza visitando el vértice que se le pasa y luego visita todos sus adyacentes que no los han visitado antes. Y así sucesivamente con todos los adyacentes de eso y los adyacentes de eso y los adyacentes de eso hasta hasta que hayan visitado todos a los que puedan llegar. ¿Ya? Normalmente este algoritmo o este recorrido utiliza una cola. Si se recuerdan, el recorrido por niveles utilizaba una cola. Entonces, el algoritmo de este recorrido inicia con el vértice de partida, que es un parámetro de entrada,
y se mete en esa cola, ese vértice de partida, y se lo marca si quiere. ¿Por qué se lo marca? Porque como el grafo es una estructura multiconectada, puede ser que yo vuelva a llegar a ese vértice y no debería volverlo a procesar si ya lo procesé, porque si no puedo caer en un bucle infinito y nunca terminar de recorrer el grafo. Entonces, una vez que se mete el elemento de partida en la cola, se hace un bucle en el cual se repite los siguientes pasos hasta que la cola esté vacía. Se retira un vértice del frente de la cola y se lo visita, ¿ya? Y en la cola se meten todos los vértices adyacentes de ese vértice que se ha retirado que no hayan sido procesados, o sea, que no estén marcados, ¿ya? Y esa es la forma en que trabaja el recorrido en anchura, en amplitud, ¿ya? Como quieran llamarlo, ¿ya? Entonces aquí sí o sí vamos a necesitar un mecanismo en el cual podamos marcar los vértices. ¿Por qué? Porque si no puede ser, como les dije antes, que caigamos en una suerte de bucle infinito, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, si ustedes ven, tengo ese grafo dirigido, podría haber sido un grafo no dirigido. No se lo hice chiquitito para que notemos un poco. Si se fijan acá, en este grafo, vamos a tratar de garbatear un poco, ¿ya? Nos está marcado como vértice de salida el vértice A, por eso que lo marqué con rojo. Entonces, como es un recorrido en amplitud, tengo que ver cuáles son los adyacentes de ese vértice. Y los adyacentes de ese vértice son B, C y G. Si están almacenados en orden, en la lista de adyacencias de A, va a haber B, C y G, si es lista de adyacencia. Y si no, si es matriz de adyacencia, va a estar marcada con una de las posiciones AB, AC y AG. Si se fijan, en este caso, si representan como matriz, sí o sí justifica más almacenar posiciones y no los verdaderos valores del vértice, ¿ya? Pero empecemos. Entonces, el algoritmo decía, metemos el primer vértice o el vértice recibido en la cola y lo marcamos. O sea, lo identificamos como ya procesado. Pero fíjense, está en la cola. Entonces comenzamos a hacer un bucle en la cola hasta que quede vacía. ¿Cuál toca sacar de la cola? Pues toca sacar A, lo sacamos ese A. Okay. ¿Cierto? Y vemos todos los adyacentes de A, son B, C y G. Como no están marcados, los vamos a meter en la cola, los tres. Y esos tres se los marca. ¿Lo ven? Están marcados, ya entran al grupo de marcados junto con el que ya estaba, que es A. Entonces, ya entra en el recorrido ese A, ¿ya? Porque lo hemos sacado de la cola. ¿Qué hay que hacer en la siguiente iteración? Como la cola no está vacía, sacamos el siguiente de la cola. ¿Y cuál es el siguiente de la cola? Pues B. Ese B va al recorrido. ¿Ya? ¿Y qué hay que hacer? Hay que agregar a la cola, ¿ya? Todos sus adyacentes. ¿Y cuáles son adyacentes de B? Pues particularmente solamente este. No tienen otro adyacente. Está marcado, si se fijan, no está acá. Entonces lo agregamos a la cola y acá se aumenta a la lista de marcados. Entonces en este punto ya lo hemos visitado A y B y en este recorrido y ahora, perdón, en esta estructura de cola, o en esta cola, ahora ya tenemos C, G y D. La cola siempre el primero en entrar, el primero en salir, entonces toca sacar C. Sacamos este C fuera de la cola y lo agregamos al recorrido, o sea, lo visitamos y procedemos a ver todos los adyacentes de ese C. Y el único adyacente que tiene C es este E. Como no está marcado, lo agregamos a la cola, aquí, y pues aumenta en la estructura de marcado, ¿ya? Para que no lo volvamos a procesar. Entonces dirá, pero hasta ahora no hemos hecho eso, ya nos va a tocar hacerlo. Vamos con el siguiente, toca sacar G. Lo sacamos a G de la cola, viene al recorrido, y procedemos a revisar todos sus adyacentes, y si hay alguno que no esté marcado, lo agregamos a la cola. Revisamos E, y hemos visto que, aunque no lo hemos visitado, ya está marcado acá. Entonces no lo vamos a agregar a la cola.
H también es adyacente. Está en la estructura de marcado, aquí no está, entonces lo agregamos a la cola. Acá. Y aumenta aquí. Y también es adyacente a G, no está en la estructura de marcado, entonces lo agregamos a la cola y también va a la estructura de marcado, para que no lo volvamos a procesar. Y así sucesivamente hasta llegar al último vértice de la cola, entre los que voy sacando y voy agregando hasta que la cola sea vacía. Y lo que quede, eso es el recorrido que he realizado en este grafo, utilizando por su acrónimo de inglés el BFS, o si quieren recorrido en amplitud o en anchura. ¿Ya? Entonces, el secreto acá está en que debo usar sí o sí una cola, porque la cola me obliga a respetar que los primeros que entraron son los primeros que yo voy a visitar. ¿Está claro? Y esa es la utilidad de la cola en este recorrido, igual que lo era en el recorrido. ¿Alguna pregunta ahí? ¿No hay? Bueno. En el caso del DFS o recorrido en profundidad, igual lo mismo va a recibir un vértice de partida y particularmente este vértice, este algoritmo utiliza una pila, o sea que en otras palabras se puede utilizar una implementación recursiva, que es la que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, si utiliza una pila, se mete ese vértice en la pila y se lo marca como procesado. Básicamente es casi lo mismo que el otro, nada más que una pila. ¿Ya? Entonces hay que hacer un bucle realizando dos cosas sobre cada elemento en la pila hasta que la pila esté vacía. ¿Y cuáles son esas dos cosas? Retiramos el que esté en el tope de la pila, el vértice que esté en el tope de la pila, y se lo visita, o sea, si quieren va a nuestro recorrido o lo imprimimos. Luego, revisamos todos los adyacentes de ese vértice que se ha sacado de la pila, y si no están marcados, lo que no estén marcados, se agregan a la pila. Si yo quiero que el resultado salga idéntico como en un proceso recursivo, pues yo si tengo los vértices adyacentes en orden 1, 2, 3, entonces para que me salga igual que en una implementación recursiva, yo debería recorrer los 3, 2, 1. A eso se refiere eso. Si no interesa eso, igual pueden hacerlo en el orden en el que esté. ¿Ya? Igual requiere una estructura de marcado. Y tiene la misma idea que el anterior ejemplo, con el mismo grafo, pero fíjense que en este caso va a usar una pila. Como va a usar una pila, el tope es el último que entró. Y así se comporta la pila, ¿no? El último que entró es el primero en salir. Entonces, fíjense ahí, en el primer paso, aquí, es el vértice de partida. Es el primero que va a salir y el primero que va a entrar en el recorrido. Ya está marcado, tras que lo agregué en la pila, lo hemos marcado aquí, ¿no es cierto? Entonces, reviso los adyacentes de ese vértice, como le dije, en orden inverso, si quiero sacar el mismo resultado que una implementación recursiva, en vez de poner B, C y G, estoy colocando G, C y B. De tal manera que queda primero, o en el tope de la pila, queda B, que fue el último en entrar. Lo voy a sacar y va al recorrido. Entonces reviso los adyacentes de B, que es simplemente D, y ese D no está marcado, entonces lo vamos a marcar y también va a la pila. Fíjense que como es pila, el último en entrar, el primero en salir, justo ahí va a salir el D. Sale D y hay que revisar los adyacentes de D. D, el único adyacente que tiene es E. Entonces, ¿está marcado o no está marcado? Entonces lo agregamos a la estructura de marcado y también se agrega a la pila para, en este caso, procesarse inmediatamente. Fíjense que E lo sacamos y va recorrido, y el único adyacente que tiene E es B, pero B ya está aquí. Entonces no hay nada que hacer, ahí no se agrega B, y como no tiene otro adyacente, terminé de procesar ese vértice. Como la pila no es vacía, saco el siguiente, que es C, este de acá, va al recorrido y reviso todos los adyacentes de C, y C, el único adyacente que tiene es E. Entonces no lo agrego todo, ese E a la pila, porque quiere, como está en la lista de marcado, quiere decir que ya lo procesé. Entonces,
No proceso dos vértices, un vértice dos veces, ¿ya? Y así voy realizando ese paso repetitivamente hasta lograr que la pila quede vacía. Entonces, al final, yo voy a tener un recorrido que, dependiendo de cómo esté el grafo, puede o no coincidir con el recorrido en amplitud. Fíjense que la diferencia con este grafo, con este recorrido, es que el recorrido va lo más profundo que pueda cuando va por un lado hasta toparse con un muro. Fíjense, viene por acá. Me pasé. Ahí. En este caso, fíjense, empieza por acá, luego viene por acá, fíjense en el recorrido aquí. ¿Ya? Luego viene por acá, intenta ir por este lado de E a B, pero como B ya fue procesado, no va por ahí. Entonces, retrocede, por acá no puede ir a ningún lado. ¿Ya? Fíjense el puntero por acá, no puede ir a ningún lado, por acá, y tengo que el comienzo a acabar. Voy por acá, voy por acá, pero no puedo ir a ningún lado más. Ya procesé ese, o sea que no voy a ir a ese, llego hasta ahí nomás, hasta ahí. Ya no es procesado de nuevo. Entonces vuelvo atrás, ¿dónde más puedo ir? Veamos, por acá no he ido, voy. ¿Ya? He ido a E, sí, ya lo visité, entonces ese no. He ido a H, no, a H no. No puedo ir a ningún lado más por ahí. Vuelvo para atrás. ¿Puedo ir a algún otro lado? Sí, puedo ir por acá porque no he ido ahí. Luego no he ido a F. Puedo ir a D, podría, pero ya lo procesé. Puedo ir a H, podría, pero ya lo procesé. Y con eso, ya acabé con ese lado. Entonces, si se dan cuenta, este algoritmo va acabando lo más profundo que pueda y luego retrocede para ver si puede ir por otro lado. Y si no puede, retrocede más para ver si puede ir por otro lado y así sucesivamente, ¿ya? Así trabaja el algoritmo de FS o recorrido en amplitud, en profundidad, ¿ya? Entonces, no se olviden que para estas estructuras vamos a necesitar necesariamente tener algo que nos permita identificar que un vértice ha sido procesado o no. Entonces ya vamos a ver cómo lo controlamos eso. Algo particular que hay en los grafos es lo que se conoce como matriz de caminos, ¿ya? Si tenemos una matriz de adyacencia que marca las aristas que hay en un grafo, con 1 y con 0 la ausencia de arista, ¿ya? Entre un par de vértices, la matriz de caminos es muy similar en el sentido de que va a tener un 1 si hay un camino de cualquier longitud entre cualquier par de vértices, y va a tener 0 si es en ese grafo no hay camino entre ese par de vértices. Hay formas y formas de encontrarle esa matriz de camino. Una forma es multiplicación de matrices. Por ejemplo, si yo tengo la matriz de adyacencia, es la matriz de caminos de longitud 1, porque solamente va a expresar que entre qué vértices hay camino utilizando una sola arista. Si multiplico esa matriz de adyacencia por sí misma, voy a tener la matriz de camino de longitud 2. Que quiere decir entre qué vértices hay camino de longitud. ¿Qué quiere decir longitud? Que utiliza dos aristas para llegar de A a B. Quiere decir que en medio puede ser hay un vértice C, entonces va de A a C y luego de C a B. Entonces la longitud del camino es dos aristas. Si multiplico esa matriz de camino de longitud 2 otra vez por la matriz de adyacencia, entonces voy a tener la matriz de camino de longitud 3. ¿Qué quiere decir eso? La matriz que expresa entre qué vértices hay caminos de longitud 3. Si multiplico esa otra vez por la matriz de adyacencia, voy a tener la camino de longitud 4 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, normalmente se hace la multiplicación hasta la matriz de camino de longitud n-1. No tiene sentido hacer más porque estaría repitiendo otra vez la matriz de longitud de camino de longitud 1, de 2, de 3 y así sucesivamente. Pero cada una de estas matrices tiene solamente los caminos de longitud o 2, o 3, o 4. ¿Cómo encuentro la matriz de camino? Que expresa todo. Como estoy trabajando con matrices que almacenan ceros o 1, ¿ya? Lo que hago es sumar, lógicamente, ¿sí? ¿Ya? Todos y cada una de estas matrices, la de longitud 1, longitud 2, 3, 4, las que tenga.
Y el resultado final, ese va a ser la matriz de camino, que va a obtener o va a expresar entre qué vértices hay el camino, sin importar de qué longitud, si hay de longitud 1, de 2, 3. O sea, la matriz de camino no le dice qué tan largo es el camino, solamente le dice entre A y B hay camino. ¿De qué tamaño? A vos no te interesa, vos sabés que hay. ¿Ya? Esto es lo que expresa la matriz de camino. ¿Ya? Esa sería una forma de encontrarla. Otra forma es el algoritmo de Warshap, que si ustedes recuerdan, el algoritmo de Warshap también lo han de haber visto cuando llevaron a estructura discreta, ¿ya? Les permitía encontrar justamente la matriz de camino, el resultado final de multiplicar todas esas matrices, pero sin necesidad de estar multiplicándolas y luego sumándolas. Entonces ahí tenían que elegir cuál era más o menos moroso para encontrar la matriz de camino. Antes de ver este algoritmo de Warshap, fíjense, hay un cierre transitivo, se llama en la matriz de camino. ¿Y qué dice? Fíjense, el cierre transitivo de un grafo, G dice, es otro grafo G', es, que tiene los mismos vértices que el vértice G original. Y que, pero que ese grafo G' tiene como matriz de esencia la matriz de caminos del grafo P. Según esa definición, un grafo dirigido, ¿ya?, es fuertemente conexo si y solamente si el cierre transitivo de ese grafo es completo. ¿Qué quiere decir? Si ustedes agarran un grafo dirigido, la matriz de camino, por si acaso, es lógico encontrarla en un grafo dirigido, ¿ya? En un grafo no dirigido no tiene mucho sentido. Entonces, y el algoritmo de Warshap trabaja sobre grafos dirigidos, ¿ya? Entonces, volviendo, si ustedes agarran un grafo dirigido y le calculan su matriz de camino y ven que solo aparecen unos en esa matriz de camino, quiere decir que ese grafo dirigido era fuertemente conexo. Si hay algún uno que no aparece ahí, quiere decir que esa matriz, que ese grafo original G no era fuertemente conexo. Ya, eso para que lo tomen en cuenta, ¿ya? Algo para lo cual sirve adicionalmente la matriz de camino, sea que lo encuentren con el algoritmo de Warshap o que lo encuentren con multiplicaciones y luego suma de esas multiplicaciones para ver si hay ciclos en un grafo dirigido. Y después de encontrar la matriz de camino, ustedes ven que en algún punto, en alguna posición de la diagonal principal hay uno, quiere decir que hay un ciclo en ese vértice. Si hay uno en la posición 0, 0, quiere decir que del vértice 0 se puede llegar al vértice 0 saltando, o sea, directamente de él hacia él, o tal vez saltando por otros vértices intermedios. ¿Ah? A eso se refiere lo que, o a eso se refiere la otra utilidad de la matriz de camino. ¿Ya? La implementación del algoritmo de Warshap realmente es sencillo. Son 3 bucles anidados. ¿Sí? Creo que ya hablamos de grafo completo hace rato, ¿no es cierto? ¿Quién se acuerda de qué estamos hablando? ¿Qué les dije que era un grafo completo? Cuando vimos conexión de grafos, cuando les expliqué la conexión de los grafos conexos en la pizarra. ¿Quién se acuerda? ¿Cuándo un grafo era conexo? ¿Mm? Cuando todos los grafos estaban conectados. ¿Cada todo qué? Cuando todos los grafos estaban conectados. No estamos hablando de no, todos los vértices. Cuando de un grafo es fuertemente conexo, no sé si he entrado tarde, un grafo es fuertemente conexo, si yo de cualquier vértice del grafo puedo llegar a otro vértice con una sola arista. Que eso quiere decir que yo tengo arista entre todos los vértices. O sea, de A a B, si tengo los vértices A, B, C, D, tengo de A a B, de A a C, de A a D, de B a todos los otros, de C a todos los otros y de D a todos los otros. Hay arista directamente, o sea, a eso se llaman grafos fuertemente, grafos completos. Fuertemente conexo era cuando yo puedo ir de un vértice a cualquiera de los otros sin importar la longitud del camino que yo haya. Fíjense que lo habíamos visto hasta acá. Ahí. Fuertemente conexo era
Yo puedo ir de un vértice a cualquiera de los otros, no importando cuál sea ese vértice. O sea, yo puedo escoger todos y cada uno de los vértices, y si puedo llegar a cualquiera de los otros, entonces es fuertemente conexo a un grafo dirigido. Y si eso te restringe a que yo puedo llegar de un vértice a cualquiera de los otros con un solo salto, entonces es un grafo completo. Entonces, en esta definición de acá, lo que está diciendo es que si usted agarra, ¿ah?, y encuentra la matriz de camino de un grafo dirigido y resulta que es un grafo completo, entonces quiere decir que el grafo original era un grafo fuertemente conexo. ¿Me entiende esa parte? ¿Sí o no? Si hay una isla, para empezar, ni siquiera va a ser conexo. ¿Ya? No se olvide que para hacer un grafo dirigido, si es conexo, puede ser débil o fuerte. Y más aún todavía, si tiene arista de un vértice, de cualquier vértice a cualquiera de los otros, entonces es un grafo completo, porque no necesita saltar entre vértices, sino directamente usa una arista y no va a tener que utilizar puentes, vértices puentes para llegar a otro, cuando es completo. Fuerte, ahí sí o sí va a poder llegar a los otros vértices, pero en algunos casos o en todos va a tener que usar como puente al menos un vértice. ¿Está claro? Ya, muy bien. Lo que les decía hace rato, el algoritmo de Warshall realmente es uno de los más fáciles de implementar. Son 3 bucles anidados, ¿ya? En el que ustedes, en el primer bucle, eligen un pivote. O sea, qué vértice es el que van a utilizar como puente, ¿ya? Y en cada iteración va aumentando posibles caminos o caminos intermedios que hay entre los vértices, ¿ya? Entonces no expresa cuáles son esos caminos intermedios, solamente dice entre este vértice y este vértice también hay camino. ¿De qué longitud? No sé, dice, pero hay camino. Entonces, fíjense que lo que van a hacer, van a empezar con la matriz de adyacencia, ¿ya?, que la pueden llamar P, yo normalmente la llamo P sub I menos 1, y luego van a comenzar a pivotear con cada vértice. Por ejemplo, el P sub 0 van a comenzar a usar como pivote el vértice 0, para ver si utilizando como puente el vértice 0 aparece algún un camino entre otros par de vértices. Por ejemplo, supongan que no tengo vértice entre el vértice 1 y 5, pero sí hay un camino de 1 a 0 y de 0 a 5. Entonces, en esa matriz P sub 0 debería aparecer un 1 en la posición 1, 5. ¿Por qué? Porque utilizando como puente el 0, puedo llegar de 1 a 5. Eso es lo que quiere decir. Con ese resultado, ya no en la matriz adyacente original, con ese resultado voy a encontrar la matriz P sub 1. En esa matriz P sub 1, reviso todas las posiciones, utilizando como puente el vértice 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no tengo camino, por ejemplo, del vértice 2 al vértice 6, y ya utilicé como puente el 0, no había un intermedio para llegar de 2 a 6 utilizando como puente 0, o sea que ahí tengo marcado 0 todavía en la matriz. Pero puedo ir de 2 a 1 y de 1 a 6, quiere decir que puedo usar como puente 1, entonces yo marco en esa matriz P sub 1 como 1 la posición 2, 6, porque utilizando como puente el 1, puedo llegar a 6 partiendo desde 2. Y así sucesivamente hasta llegar a utilizar el último vértice como pivote. O sea que en cada paso yo trabajo sobre el resultado del paso anterior. Eso que le decía que es muy simple implementarlo, porque básicamente son 3 bucles. El primer bucle indica qué vértice están utilizando como puente o pivote, si quieren. Y los otros 2 bucles para revisar todas y cada una de las posiciones de la matriz de adyacencia. O sea que para encontrar la matriz de camino, sí o sí necesitan trabajar sobre una representación matricial, ¿ya? O al menos tratarlo como una matriz. O sea que si nosotros usamos la lista de adyacencia para encontrar por el algoritmo de Warshall o de la otra manera la matriz de camino, vamos a tener que transformar ese grafo que está representado como lista de adyacencia a matriz de adyacencia, ¿ya?
Entonces, como les dije, esto se calcula sobre un grafo dirigido. En este grafo hay que, permítanme, lo vamos a ver en la pizarra. Luego vamos a analizar alguno de ellos, ¿ya? ¿Se ve la pizarra? Yo voy a dibujar con números, esta vez no lo voy a dibujar con letras, ¿vale? Voy a dibujar 0. Voy a dibujar 1. Voy a dibujar 2. Voy a dibujar 3. Voy a dibujar el 4. Esto lo tengo así. ¿Ya? Tengo por acá otra lista. Y tengo por acá más aristas. Si ustedes se dan cuenta y en su diapositiva ustedes van a ver que el 0 es A, el 1 es B, el 2 es C, el 3 es D y el 4 es E. ¿Ya? Así lo tienen dibujado con letras. Si encontramos la matriz de adyacencia, voy a poner un recuadro aparte para que solamente lo tomen en cuenta para comparar la conciliación. Si dibujamos la matriz de adyacencia de este grafo, ¿no es cierto? Vamos a tener en la 0, 0, 0, que no hay adyacencia de 0 a 0. En la 0, 1, 1, porque hay una flecha de 0 a 1. En la 0, 2, 0, porque hay una flecha de 0 a 2. De 0 a 3 no hay. De 0 a 4 no hay. ¿No es cierto? De 1 a 0 no hay. De 1 a 1 no hay. De 1 a 2 no hay. De 1 a 3 sí hay. Y de 1 a 4 sí hay. Fíjense la flecha, ¿ya? En la siguiente, de 2 a 0 no hay. Vamos a hacerlo más grande esta línea. De 2 a 0 no hay. De 2 a 1 no hay. De 2 a 2 no hay. De 2 a 3 tampoco hay. Y de 2 a 4 sí hay. De 3 a 0 no hay. De 3 a 1 sí hay. ¿No es cierto? ¿Cuál más hay? De 3 a 2 no hay. De 3 a 3 no hay. De 3 a 4 no hay. De 4 a 0 no hay. De 4 a 1 no hay. ¿Cierto? ¿Cuál más? De 4 a 2 sí hay. De 4 a 3 no hay. Y de 4 a 4 no hay. Esa sería mi matriz de adyacencia. Entonces, lo que hay que hacer, dice, usted tiene que encontrar las P sub I, en donde este I indica quién va a ser el pivote. Le voy a poner P sub K, ¿ya? ¿Cómo está eso? Entonces ese es el pivote. El vértice pivote. ¿Ya? Entonces yo voy a tener que encontrar P sub 0. Vamos a ver si vale la pena hacer esta de acá. ¿Ya? Gráficamente, para no perder el tiempo en esta, gráficamente, ustedes pueden ver en este grafo, obviamente la computadora no puede verlo, pero nosotros sí, para ganar tiempo. Si usan 0 como puente, pueden ir de un vértice a otro utilizando 0 como puente, como vértice intermedio. ¿Sí o no? Un ejemplo que vamos a ver después, que no ahorita, de a qué me estoy refiriendo, es que, por ejemplo, si yo quiero llegar de 1 a 2, yo podría usar 4 como puente. Pero ahorita no estoy pivoteando con 4, estoy pivoteando con 0. Díganme, gráficamente notan que
pueden llegar de un vértice a otro que ahorita no hay camino. Por ejemplo, entre quienes no hay camino ahorita, de 4 a 0 no hay, de 4 a 1 no hay, de 4 a 3 no hay, ¿no es cierto? Pueden utilizar como vértice puente el 0 y llegar a alguno que ahorita no tiene camino, ¿sí o no? No. Entonces ahorita no vale la pena hacer todo el proceso. Vamos a hacer uno solamente. Elijan una posición de la matriz, cualquiera. De esta. ¿Cuál posición? Acuérdense que esto va 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Elijan una posición. Vamos a hacer lo que expresaba su matriz, o digo, su diapositiva. Cualquiera elijan. De cajón ya saben que vamos a perder el tiempo, pero elijan. No, quiero que elijan una posición de la matriz. No les dije elijan un vértice. 0, 1. 0, 1, ya. Entonces, están eligiendo 0, 1. Ahorita el pivote es 0. Entonces, este va a ser su I y este va a ser su K, su J. ¿Qué dice el algoritmo? T va a colocar en la matriz P sub 0, en la posición I, J. Esta de acá la vamos a llamar P menos 1, ¿ya? Va a colocar 1 si realiza estas operaciones. Por ejemplo, en la matriz P sub 1 hay 1 en la posición IJ, o se cumple en la matriz P sub menos 1, hay 1 en la posición I, K, y en la posición K, J. ¿Qué quiere decir esto? En la posición, en este caso que le dio a su compañero 0,1, como justo K es 0, tal vez ahí no lo van a notar mucho. Este K lo voy a anotar con azul, tal vez así lo van a notar menos, ¿ya? K. Entonces aquí voy a poner 0,1 o, ¿cierto? P en la matriz I menos 1, perdón, la matriz sub menos 1, aquí tengo 0, no lo voy a poner. Y con azul anoto el pivote, que en este caso es 0, ¿verdad? ¿Cuánto hay acá? En esta matriz. 1. De cada uno necesito calcular esto. No. No, porque no importa cuánto salga esto cuánto va a dar. ¿Sí o no? Quieren calcúlenlo, aquí hay 0, aquí hay 1, 0 y 1 me da 0, 1 o 0 me da 1, ¿sí o no? Entonces quiere decir que en la posición 0, 1 de esta matriz, de por acá, tiene que haber un 1. Y si se dan cuenta, como no puedo, ya había un 1, o sea que no lo estoy cambiando, ¿ya? Entonces la posición que eligieron no es muy representativa. Si eligen otra, elijan una donde hay 0. Si es posible, no elijan en este caso la columna, perdón, la fila 0, ni la columna 0.
No porque deban saltarla, sino porque no lo van a notar. Fíjense, acá yo estoy repitiendo esta y esta. ¿Por qué? Porque justo este K coincide con el I, porque estoy pivoteando esta vez con el vértice 0. ¿Ya? Elijan otra posición. Voy a borrar esto. Elijan otra posición. La 2, 1. Ya, entonces 2 como, no sé, este va a ser su I y este va a ser su J. Entonces acá pongamos, ¿qué va a ser? 2, 1. O, no lo voy a anotar, lo voy a poner con rojo esta vez. Y con rojo o con otro color, si quieren, con verde chillón, voy a poner K, y el K es 0. ¿Cuánto hay acá? 0, ¿no es cierto? Ya, O dice, ¿cuánto hay acá? 0. 0. ¿Y cuánto hay acá? 1. Esto me da 0. 0, 0 me da 0. Entonces, en esta posición 2, 1, quiere decir que ¿cuánto debe haber? Debe haber 0, que más o menos es por acá. Ya había 0, se mantiene el 0. Entonces, mi matriz P sub 0 se va a mantener con la misma matriz P sub menos 1. No cambia nada porque no puedo usar, no me sirve de nada pivotear. Lamentablemente en la computadora lo va a tener que hacer para obtener la misma matriz. ¿Ya? Pero nosotros ahorita para ahorrarnos el proceso de calcular la matriz sub 0 y obtener la misma matriz P menos 1 original, visualmente les estoy mostrando cómo determinar si se mantiene o no se mantiene la matriz del paso anterior. ¿Ya? En este caso se mantiene la matriz del paso anterior, que es esta. ¿Ya? Ahí. Voy a borrar todo esto. Ahora, lo que hay que hacer, ya acabé con el pivote, con el vértice 0 como pivote, y ahora me toca usar el siguiente, que sería el vértice 1. Entonces voy a encontrar una matriz P sub 1. Y ahí tengo que hacer otra vez para toda la matriz, pero ya esta vez usando esta de acá. Ya no uso esta. Que ahorita coinciden, pero no siempre van a coincidir. Fíjense, yo voy a escoger una posición, ¿ya? Para que ustedes vean si cambia o no cambia. ¿Está bien? Primero voy a escoger una que no cambia. Una que no cambia es el de la posición 0,3. ¿Está bien? 0,3. Fíjense que la posición 0,3, ¿cuánto? Esta no, esta sí va a cambiar. Vamos a cogerle la posición 0,2. Entonces este va a ser su I, este va a ser su J, y ahorita este es su K. Y en la matriz P sub 1, en la posición I, J, van a tener que colocar lo que ya haya en la matriz 0, en la posición 0,2, o si ya hay 1, se mantiene el 1. Pero si hay 0, y acá aparece 1, quiere decir de 0 y puede ser con otro color, el pivote. Aquí el pivote es 1. Entonces, ¿cuánto tengo acá? En la 0,2. Aquí. ¿Cuánto hay? 0. ¿Cuánto hay aquí?
En la 0,1. En la 1,2. Cero. ¿Cuánto me da todo esto? De la posición 0,2 que yo acabo de escoger, voy a tener 0. O sea, 0 acá, 1 aquí, y aquí mantengo el 0. Le estoy copiando todos estos porque no va a cambiar esta posición, no va a cambiar ni este ni este, ¿ya? Y les estoy mostrando que este tampoco va a cambiar. Hay que revisar todas las posiciones. Fíjense, como una matriz de 5 por 5, hay que revisar 25 posiciones. ¿Ya? Ahorita yo solo he revisado una y las otras dos, como gráficamente me doy cuenta que no me sirven, no las estoy haciendo. Voy a hacer una que sí va a cambiar. Ya, fíjense. Y justo en la misma fila. La posición 0,3 y 0,4. Entonces quiere decir que vuelvo a escribir la posición de la matriz P sub 1 en la posición 0,3. Tengo que colocar el resultado de esta operación. En la matriz 0, lo que hay en la posición 0,3, ahorita hay 0. ¿No es cierto? O lo que salga de este cálculo. La matriz 0 en la posición 0, algo, y en la posición algo, 3. Ese algo es mi pivote, ¿no es cierto? Y mi pivote ahorita es 1. Aquí en la 0,1 hay 1. En la 1,3, 1, 3 también hay 1. Entonces, esta posición P sub 0, P sub menos 1 en la posición 0,3 va a haber 1. Entonces quiere decir que aquí cambia 1. Analicémoslo en el gráfico. Quiere decir, no tengo, este me dice, no tenés un camino, no tenés una arista de 0 a 3. O sea, no, ahorita no tenés marcado que podés llegar de 0 a 3. Pero fíjate, si utilizando como puente el vértice 1 podés llegar de 0 a 3. Y sí pueden, miren, no hay acá, ahorita así directo, pero yo puedo usar este de acá. Como este es mi pivote, puedo llegar a 1 y de 1 puedo llegar a 3. Entonces, por eso aparece 1. ¿Entiende? Y la forma de calcularlo es esta, para cada posición con este de pivote. ¿Se comprende? ¿Sí o no? Vamos a ver eso. Tan fácil como sí o no. Sí, también para 0,4. Se usa con pivote 1, correcto. Correctamente. Entonces, aquí va a aparecer un 1. Claro que en la computadora, si nosotros lo vamos a hacer de esta manera. Ahorita, ¿por qué usted lo está calculando? Porque visualmente lo ve, ¿no es cierto? Fíjense, lo tengo encerrado al 1 como pivote ahí, y se ve, no puedo llegar de 0 a 4, pero si uso como fuente el 1, porque hay un camino de 0 a 1, y de 1 a 4 hay, entonces puedo llegar de 0 a 4. ¿Así lo calculó o hizo esto? Visual, ¿no es cierto? Obviamente hay que aprender las dos maneras para ver si tiene sentido lo que estamos haciendo. Bueno, ya que lo han aprendido visual, pero ¿han entendido cómo se hace esto? ¿Sí o no? Sí. Ya. Bueno, en la siguiente fila, en la la que corresponde al vértice 1, ¿alguno va a cambiar o se va a mantener la misma fila? Si no lo ven, tenemos que hacer para toda la fila así. Para la 0,1, perdón, para la 1,0, para la 1,1, para la 1,2, para la 1,3 y para la 1,4. Hay que hacer estos cambios. ¿Cambia o se mantiene la misma fila de P sub 0? ¿Qué dice?
¿Ah? Se mantiene, porque fíjense, si quieren ir de 1 a 1, utilizando como puente 1, ¿se puede? No. No. Entonces, en realidad esa fila se mantiene. Pueden tener 0, 0, 0. En la fila 2, ¿alguno cambia? ¿Cómo dice? No cambia. Obviamente ahorita ya le entendieron más fácil gráficamente, pero no se olviden, hay que saber hacerlo de ambas maneras. Entonces, mantenemos 0. Aquí hay algo que creo que me he olvidado. A ver. En la matriz A, ¿cuál me olvidé, jóvenes? No está completo. Si se fijan, me olvidé de dibujar, si se recuerdan lo que había en su grafo original, esto estaba así. Voy a dibujar con negro. Ustedes la tienen ya la diapositiva compartida. Decía, deséase entonces. Aquí hay un, ¿no es cierto? 1. Entonces aquí se mantiene ese 1. 0, 1, 0, 1. Bien, vamos a la tercera. O a la cuarta fila. ¿Alguno cambia en la cuarta fila? ¿Qué dice? Por ejemplo, hay un ciclo de 3 a 3. ¿Y cuál es 3, 3? Este de acá. ¿No es cierto? Fíjense, no puedo ir de 3 a 3, no hay un lazo. Por eso es que no tengo marcado nada. Pero yo puedo ir usando como puente 1, puedo ir a 1 y luego volver a 3. Entonces, marco como que hay camino de 3 a 3. ¿Se comprende? Obviamente, eso implica que tengo que hacerlo de esta manera. No se olviden, la computadora no va a ver el dibujo. Tiene que hacerlo de esta manera. Entonces, yo voy a tener acá en la posición, en la matriz, la posición 3 a 3 como pivote 1. Que voy a tener en la matriz 0, en la posición 3, 3, o en la posición, ¿qué cosa? P sub 0, 3,1, y en la posición en la matriz P sub 0, 3. Aquí hay 0. En la 3, 1, ya hay 1, ¿no es cierto? En la 1, 3, tengo 1. Entonces 0 o 1 que me va a dar acá, me bota 1, por eso es que aparece 1. Gráficamente es lo que analizaba su compañero. ¿Dónde más va a haber un 1? Aquí igual, ¿no? Ahí también cambia. Y lo demás se mantiene. En la última fila, ¿va a cambiar algo o se mantiene? ¿Cambia algo o se mantiene? Se mantiene. No cambia. ¿Entendieron la idea, no es cierto? De cómo hacerlo tanto como dice el algoritmo y cómo hacerlo, cómo verificarlo si quieren visualmente, que para nosotros es más fácil visualmente siempre y cuando el grafo sea chiquitito, ¿no? Porque si es grande, tal vez ahí no va a ser tan fácil. ¿Claro? Entonces, volvamos a la diapositiva. ¿Ya? Fíjense, por eso en la matriz P sub 2, donde ya el pivote es el vértice 2, o sea, C,
¿Qué va a parecer de diferente ahí? Que puedo ir de E a E usando C, o sea que puedo ir de 4 a 4 utilizando el vértice 2, por eso en esta posición y solo en esta posición es la única que varía en toda la matriz, ¿no es cierto? Después de la otra, ¿no es cierto? Utilizando el vértice 3 que es D, D en el único que va a aparecer un 1, fíjense aquí no hay, ¿no es cierto? En la posición 1, 1. Pero aquí sí aparece porque yo puedo ir de B a D, que es de 1 a 3 y de 3 a 1, como lo tenía dibujado yo. ¿No es cierto? Por eso es que en esta posición de acá aparece un 1. Se fijan, la única que varía en esa matriz. Y luego hay la matriz final, que es la que varía. Si se dan cuenta, aquí aparece un 1 que no había. Y aquí aparecen unos también. ¿Por qué? Se refiere a utilizar como pivote esta última, tomando en cuenta acá. Fíjense que ustedes dirán, pero ya si lo analizo gráficamente no me va a salir. Sí le va a salir porque usted tendría que imaginarse que usted mentalmente le agregó las rayas que aparecieron de los otros procesos. Por ejemplo, ¿qué rayas? Si no hay ninguna raya, no hay ninguna línea. Usted aumentó un 1 en la matriz, eso, K por D, que puede ir de A a D utilizando como puente B. También aumentó esto, ¿no es cierto? Por eso lo estoy dibujando con otro color, porque son las que fueron apareciendo en la matriz de camino. El grafo original no se toca, solamente lo estoy garabateando para que se den cuenta que ha aumentado. También aumentaron esto, ¿no es cierto? ¿Qué más aumentaron? Aumentaron de aquí, aquí, ahí, ¿no es cierto? Alguno más que se haya aumentado, se aumentó de aquí, aquí. Entonces, tanto uno como nuevos como hayan aparecido acá, tiene que haber líneas rojas aquí. Para que les cuadre y puedan hacer el análisis visual. Ustedes dirán, pero en el primer dibujo usted no aumentó ninguna línea, sí, porque en la matriz P sub 0 no apareció ninguna nueva, ¿sí? Pero la matriz P sub 1 sí apareció, eran estas tres. ¿Cuáles eran? Una, dos, ¿y cuál más? ¿O solamente eran esas dos? ¿Mm? Entonces, tal vez solamente eran estas dos, ¿ya? ¿O apareció alguna más? Aparecieron estas dos de acá. O sea, aparecieron cuatro. Entonces, si se fijan, si comparan esta primera matriz con esta, que es la penúltima, tendrían que ver cuántos unos aumentaron de aquí respecto a esta. Esa cantidad de rayas debería haber acá. Entonces, por ejemplo, yo a ojo de pájaro he aumentado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver cuántos unos hemos aumentado. Serían 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? 5. ¿Y cuál más ha aumentado? ¿Mm? ¿Cuál más ha aumentado? ¿Alguna más? Estoy contando más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuáles unos han aumentado de acá con respecto a esto? Porque ya he ido acumulando los unos. Aquí hay 1, acá hay 2, acá hay 3. Este no había. ¿Cuál más no había? No había este. ¿Cuál más no había? No había este. No había este. ¿Cuántos son los que han aumentado? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso hay esas 6 líneas. Con esas 6 líneas, si lo quieren analizar gráficamente, recién les va a cuadrar con esas 6 líneas rojas. Si no quieren estar haciendo esos garabatos que yo dije sobre el grafo original, que el grafo original no se toca, uno lo hace aparte para que les sirva como ayuda si quieren, cuando uno lo hace más. Ahí vamos a ver que van a aparecer algunas más. ¿Cuáles van a aparecer? Adicionales que no había. Va a aparecer esta, no había. Va a aparecer esta, no había. ¿No es cierto? ¿Cuál más va a aparecer? ¿Mm? ¿Cuál más aparecería? Aparecería esta de acá, que no había. ¿Alguna más que aparezca?
Creo que no hay ninguna más. ¿Y por qué aparecen esas? Porque seguramente en la posición 0, 2, utilizando como pivote el 4, quiere decir que hay camino de 0 a 2, o sea, de A a C hay camino. En realidad sí hay camino. Dice, si aumentas las líneas en rojo, puedes utilizar como pivote E, dice, que es el que toca, y llegas a C. Porque si se fijan, esta línea roja apareció cuando utilicé como pivote B, cuando estábamos en la segunda matriz, P sub 1, ¿cierto? Entonces cumple, aparece un 1 ahí. Y así sucesivamente al resto de las cosas. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bueno. Esa es la forma entonces en la que trabajan. Yo creo que ustedes ya han llevado el algoritmo de Warshall. Y como último elemento teórico que vamos a ver en esta unidad, es un algoritmo que se llama el ordenamiento topológico. Y lo que busca este ordenamiento topológico es ver en qué orden debo realizar ciertas tareas, siendo que estas necesitan que primero realice requisitos. Un ejemplo claro es su malla curricular, yo siempre le pongo ahí, está en su... Ustedes no pueden inscribir una materia en teorías, olvídense de los casos especiales y demás, si es que no han vencido el prerequisito, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden representar como un grafo dirigido su malla curricular, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque para llevar una materia primero vencen sus requisitos. El ordenamiento topológico les da una posible solución de las todas posibles en el caso de que ustedes llevaran su malla curricular de forma modular, por ejemplo, no de forma semestral. Entonces va a variar dependiendo por dónde empiecen a inscribir, para ver cuáles luego pueden llevar. ¿Ya? Entonces eso es lo que hace el ordenamiento topológico, buscar ese orden, uno de esos órdenes ideales cumpliendo los requisitos para poder inscribir una materia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo trabaja este algoritmo? Veamos cómo trabaja. Y les he puesto cuál es la complejidad, ¿ya? Dependiendo de cómo lo tengan representado. Supongan que esta es la malla que quieren trabajar. Se debe cumplir las siguientes cosas. Primero, solo se hace el ordenamiento topológico sobre un grafo dirigido. Segundo, debe ser conexo. Y tercero, no debe tener ciclos. ¿Cumple estos requisitos este grafo? Conexo, dirigido, y no hay ciclos. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Vamos a hacer una cosa. Repasen los conceptos que les he explicado hoy y vamos a ver esto en la siguiente clase, que no nos va a tomar mucho tiempo y vamos a empezar a implementar. Yo les voy a ayudar con las operaciones básicas y un poco con los recorridos y algunas utilerías. El resto ustedes lo van a hacer, ya luego vamos a ver cómo implementar algunos ejercicios. ¿Está bien? Entonces quedamos ahí, si es que no hay alguna pregunta. Y a partir de acá continuamos la siguiente clase, que es el jueves. ¿Está bien? Sí, perfecto, ingeniero. Bueno, repásenlo. Recuerden, como vamos a ver el ordenamiento topológico, necesito que recuerden cuando un grafo dirigido es conexo. Fíjense que ahí puede ser débil o fuerte. Yo estoy diciendo conexo, cualquiera que cumpla ya está. Siguiente punto, debe ser, ya dije, dirigido, no debe tener ciclo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo parto de un vértice, no puedo llegar al mismo vértice por otro camino. Por ejemplo, un ejemplo, no hay ciclo en uno, porque si yo parto de uno, fíjense, ningún vértice llega a ese uno. Todos salen. De dos, pero ustedes de dos salen de dos, van a 5 y ahí muere. Entonces analícenlo eso, lo del ciclo que les he explicado, para que lo entiendan más fácil la siguiente clase. ¿Ya? Nos vemos entonces el día jueves. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Una cosita, por favor, mándenme su correo para poder compartirles la grabación de hoy ahí en el chat de la materia.
perdón, de la aula virtual, de la sesión que estamos teniendo ahorita. Eso, ya. Creo que ya está, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el día jueves. Hasta luego, jóvenes.